vean nada más el tipo de expositor que tenemos, ¿no? Nada más 13 membresías al Círculo de Consejeros, 2 campeonatos y un subcampeonato por gastos médicos durante su etapa de director de agencia. 2015 funda Prevento, despacho que se distingue por su integralidad, sumando en 2017 más de 4 millones de lides personales. El día de hoy nos va a compartir, aparte de muy buenos tips que le han ayudado a lograr lo que ha logrado, nos va a compartir muy buenas prácticas de trabajo, ¿no? Sin mayor preámbulo, les pido de favor que recibamos con un fuerte aplauso a nuestro querido amigo David Paniagua. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo están? Cuando nosotros hacemos o tratamos de hacer una presentación de ventas o una plática, tenemos que tener bien claro, y antes de empezar, cuál es el objetivo de lo que queremos lograr. ¿Cuál es el objetivo final? Y luego, sobre la marcha, cada paso que tiene, cuál es el objetivo que queremos lograr con cada uno de ellos. Entonces, voy a estructurar la plática empezándoles a decir más primero cómo son los objetivos o cuáles son esos objetivos que se tienen que ir cumpliendo y qué es lo que estamos buscando. De tal manera que lo que pretendo aquí es que, independientemente de lo que nosotros platicamos o damos y decimos, ustedes puedan organizar y crear sus propias pláticas o sus propios métodos para ir logrando cada uno de los objetivos que se están logrando. ¿Sale? ¿Estamos claros? Entonces, ¿cuál sería, según ustedes, el principal factor para generar una venta de largo plazo? Amistad, servicio, claridad, conocimiento del producto, actualizar al cliente. Sí, prácticamente todos ustedes me están dando la misma respuesta, que es la respuesta que yo considero como correcta, porque no necesariamente es la correcta. Para nosotros tener una venta de largo plazo, lo más importante es que la comunicación y el entendimiento que tengamos con el cliente sobre lo que adquirió, sobre lo que está adquiriendo, sea lo mismo lo que yo estoy pensando que le vendí, que lo que él está pensando que compró. ¿Sí? Y lo repito, que lo que yo estoy pensando que le vendí sea exactamente lo mismo, o sea, muy parecido a lo que él está pensando que compró. Dicen los expertos en comunicación que no existe un solo mensaje entre emisor y receptor que tenga exactamente la misma lectura que tiene el emisor al que tiene el receptor. No existe, jamás. Cuando ustedes hablen con alguien, jamás lo que ustedes están queriendo decir va a ser 100% exactamente lo mismo que está recibiendo el otro. ¿Por qué? Porque el mensaje se ve codificado por nuestras propias experiencias, conocimientos, etcétera, etcétera. Lo que buscamos hacer, entonces, es tratar de acercarnos lo más posible. ¿Y cómo lo hacemos para tratar de acercarnos lo más posible? Lo que intentamos es poner ejemplos, hablar, decir, cuestionar, y entonces sí se va adecuando que la comunicación sea la misma. Entonces, si lo que nosotros estamos buscando, a final de cuentas, es que lo que yo creo que le estoy ofreciendo al cliente o dando al cliente sea exactamente lo que él cree que está comprando, necesitamos ayudarnos de muchas analogías, necesitamos ayudarnos de muchas cuestiones para poder estar en el mismo canal. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si le leo las condiciones de la póliza o le explico o le digo, no me va a entender porque él no se dedica a eso. Él no lee de esa manera. Yo les pregunto a ustedes, si llegara un ingeniero químico y de repente les agarrara y les leyera la fórmula y cómo se fabrica el ácido acetil salicílico, ¿ya saldrían de la plática sabiendo cómo se hace el ácido acetil salicílico? Pues no. Y normalmente una de las cosas que pasa con el seguro de gastos médicos últimamente es que el cliente agarra y habla y dice, quiero una póliza de gastos médicos. O nosotros vamos y lo convencemos de que quiere una póliza de gastos médicos. Y lo que hacemos es explicarle la póliza. Ok, te voy a explicar cuáles son las coberturas, qué excluye, qué no excluye. Incluso tomamos una gran cantidad de herramientas para decir, oye, esto es lo que sí, esto es lo que no. Y cada vez que estamos platicando y te decimos, oye, tiene que quedarle bien claro al cliente lo que le cubre y no le cubre, todavía nos metemos más al contrato y al contrato y al contrato. Y yo, ¿quiénes tienen aquí más de 5 años, por ejemplo, de agentes? La mayoría. No me dejarán mentir los que tienen mucho tiempo, que tarde o temprano, no importa lo bien que le expliques al cliente la póliza, al momento del siniestro no tiene idea.
no sabe, ¿no? A mí me pasa, me pasa y me pasa y me pasa y me pasa, a mí y a toda la gente con la que yo conozco. Y no obstante le hayas explicado y le hayas dado un cuadro comparativo y agarras, le das el cuadro comparativo y le dices, ¿quieres esta opción? Sí, ok, fírmale que quieres esta opción, dime que quieres esta opción. Y cuando llegas y le dices, oye, es que tú me lo firmaste, es que no me lo explicaste bien, no te entendí en ese momento lo que me estás queriendo decir. ¿Por qué? Y no es por maldad del cliente, sino simplemente él no se dedica a eso, y si le explicas en 2 minutos ya se le olvidó, y está esperando lo que esperan todos, que el seguro de gastos médicos mayores sea, yo siempre digo, un seguro social privado, donde tú vas y te va a cubrir todo lo que sea, como sea y a donde sea. Entonces, ¿por qué me tomo tanto tiempo con esto? Porque la primera parte de lo que les voy a platicar ahorita es la manera en la que yo explico, o pretendo explicar cómo funcionan los seguros, y no necesariamente los seguros de gastos médicos, sino cualquier tipo de seguros. A mí me importa mucho que el cliente sepa, y con lo primero que hablo para decirle es, a ver, si tú tienes un siniestro, ¿quién te va a pagar? ¿Dicen GNP? No. Si tú tienes un siniestro, no te va a pagar GNP. El señor Bayer va a tener su mismo dinero, el señor Bayer va a estar a todo dar, no creas que va a sacar de su cartera para pagarte. Los que te van a pagar en caso de tener un siniestro, y esto suena que todo el mundo dice, sí, pero no lo tenemos bien claro, ni siquiera los propios agentes, el que paga los siniestros son todos los demás asegurados que tienen una póliza similar. Y ojo, el pleno entendimiento de esto nos cambia el concepto de una póliza de seguros y sobre todo de gastos médicos mayores. Primero, a nosotros como agentes en nuestro propio convencimiento, y segundo, al cliente. Y una explicación así, esta, les digo, en su mayoría no se les olvida. No se les olvida cómo es, porque si entendemos, ¿no? Y tenemos claro que si a alguien le están pagando ya saben que en México hay 2 fraudes que están perfectamente bien vistos en sociedad. Tú puedes llegar a misa el domingo a platicarle a todo el mundo y la gente te va a decir, oye, qué bien, ¿cómo lo hiciste? Es no pagar impuestos y hacerle fraude a una compañía aseguradora. En cualquier lado donde vaya la gente, fíjate que yo sí hice, y el doctor me cambió la factura del cliente, del doctor que no estaba cubierto, y lo metimos como consultas. Bien, y todo el mundo lo ve como si fuera algo natural de hacer. Es un fraude, es el mismo fraude que robar gasolina, el mismo, es un fraude. No le estás robando dinero al señor Bayer, insisto. Le estás robando dinero a todos los demás asegurados. ¿Por qué? Porque en la minimésima parte que eso implica en la siniestralidad es en lo que todos vamos a pagar más en nuestra póliza de gastos médicos para pagarle a ese señor ese recibo. Y en la medida que podamos explicar esto, le cambia el concepto al asegurado, nos cambia el concepto a nosotros mismos en el convencimiento, ¿no?, del producto, y podemos explicarlo mucho mejor y podemos trabajar mucho mejor con el producto, ¿sí? Es una realidad que lo que vendemos más es por lo que más convencidos estamos. Lo que vendemos más es de lo que más convencidos estamos. Y de eso, los 25 años, Carlos, no me dejarás mentir que tienes, es clarísimo, los agentes que más venden casualmente son los que más pólizas tienen y mejor cubiertos están. Y los agentes que dicen, híjole, es que no, me cuesta mucho trabajo vender este tipo de pólizas, es los que ni siquiera se han cuestionado comprar una póliza de estas. Si no estás total y absolutamente convencido que lo que estás haciendo es un verdadero bienestar y es una bendición lo que estás haciendo con tu póliza, te va a costar mucho más trabajo. Entonces, es bien importante convencernos a nosotros mismos también de este tema. Y entonces, yo para explicar esto, trabajo con una analogía que la puedo plantear de muchas maneras. Vamos a suponer que soy 10 personas, ¿no? 10 personas, vivimos en un edificio que tiene 10 departamentos, ¿sale? Y resulta que el edificio de departamentos pues necesita mantenimiento, se está cayendo, se están desgajando la pintura, ya está toda descolorida, las tuberías ya están viejas, ¿no?, ya están corroídas,
el jardín está muy mal, ¿no? Y llegamos y decimos, ¿saben qué? Ya estuvo bueno. Vamos a juntarnos los 10 y vamos a arreglar el edificio de una vez entre todos, ¿no? Y entonces nos juntamos y decimos, pues vamos a pintar. ¿Quién de aquí es pintor? No, pues nadie es pintor. Entonces tenemos que contratar a alguien para que venga y que nos haga la pintura. Entonces le hablamos a Pedrito, traemos a Pedrito con nosotros a una junta y le decimos, Pedrito, necesito que me cotices cuánto cuesta arreglarnos el edificio, dejarlo como nuevo. Llega Pedrito, se va, ¿no? Y de repente regresa 2 semanas después y dice, pues miren, por pintar, por cambiarle la tubería, por pintarles por adentro cada uno de sus departamentos, cambiar todo el jardín, cambiar todo, pues eso cuesta 500,000 pesos, yo les cobro 50, y entonces cada quien me tendría que pagar 55,000 pesos. Y en ese momento decimos, no, espérate, es mucha lana, no tengo ahorita 55,000 pesos, no tengo 50,000 pesos. Ok, Pedro les dice, ¿qué quieren hacer primero? ¿Qué hacemos? Pues tengo una idea, vamos a pintar el departamento por fuera. Sale, ¿eso cuánto cuesta? Pues cuesta, para efectos de facilitar las cuentas, cuesta 100,000 pesos, ¿no? Y nos van a cobrar 10,000, y yo les voy a cobrar el 10%, que son 10,000 pesos. ¿Sale? Entonces son 110,000 pesos, entre 10, ¿a cómo le toca a cada uno? A 11,000 pesos. Entonces, agarran y le dan 11,000 pesos, vamos a trabajar las puras áreas comunes, van a pintar las áreas comunes, y llegamos y decimos, hacemos un contrato con Pedrito, vas a pintar áreas comunes, ¿no? Va a costar tanto, cuesta 10,000 pesos, vas a tener los servicios. Así como se los estoy platicando, así se lo digo al cliente, ¿eh? Así tal cual. Me siento con él antes de cualquier cosa, una servilleta, y le empiezo a pintar, le pinto el edificio. Y le digo, ok, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues nos estamos poniendo entre varios, de acuerdo entre varios, para pagar algo, ¿no? Que necesitamos todos, ¿sale? Ahora, a partir de ahí, pues todo está muy bien y todo pasa muy bien, ¿no? Y eso sería perfecto si todo funcionara así, pero la vida no es así. La vida no es lo que tú planeas, siempre sale y sale perfecto y las cosas salen. Empiezan a pasar muchas cosas en el Inter, empiezan a pasar muchas circunstancias. Y entonces, resulta que, y aquí les voy a poner 3, pero pueden poner cualquiera que se les haya ocurrido, que les hayan visto. Entonces, vamos a suponer que de repente, y no les voy a decir en orden acá porque son las que traigo en la cabeza y normalmente digo, vamos a suponer que de repente yo voy pasando y veo que uno de los pintores de Pedro está pintando adentro el departamento de la vecina del 2, por adentro. Dijo, uy, qué raro, ¿no? Y luego al día siguiente nos cita Pedro y nos dice, ¿qué creen? No alcanzaron los 11,000 pesos. ¿Cómo que no alcanzaron los 11,000 pesos? Pero, ¿qué preguntarían? Pues, ¿por qué, no? ¿Por qué no alcanzaron los 11,000 pesos? No, pues muy fácil. Lo que pasa es que la vecina del 2 me pidió que pintara yo su departamento por dentro y fueron 2,000 pesos más. Digo, fueron 20,000 pesos más y pues se tienen que caer con 2,000 pesos más todos. ¿Qué dirían? Que lo pague ella, ¿no? Ojo, así tal cual se lo digo al cliente y así tal cual me callo, Le digo, ¿qué dirías? Pero a que él miente la madre, ¿no? A que él sea el que dice miente la madre. Ok, te quiero decir, para que empieces, que el tema del edificio es así como funcionan los seguros. O sea, ya le había yo dicho que los seguros se pagan ante todos los demás. Cuando le pagan a alguien un siniestro, o ese cuate que llega a tu cena a decir, ¿qué creen? Me pagaron el siniestro del coche al doble porque lo hice. Ese cuate está haciendo exactamente eso, porque ¿qué crees? Y además, aquí es una frase, les encanta a los clientes cuando se los digo. Las aseguradoras nunca pierden. ¿Tú crees que van a perder? No, pues no, sí, eso es porque hay que como que empatizar un poco con el sentimiento que normalmente tienen, ¿no? Pues la aseguradora nunca pierde. La aseguradora va a cobrar su comisión. ¿Tú crees que va a perder? Ellos no van a perder. Todos esos siniestros nada más te los van a trasladar y te los van a poner a ti, ¿no? Y eso es lo que va a hacer. Porque lo que tú estás haciendo en una póliza, y entonces ahí empieza a explicar, una póliza de seguro de lo que sea, lo que tiene es divide, si a alguien le pasa algo, entre la cantidad de gente que está comprando. Y llegan a un precio y hay un contrato que dice, esto sí vamos a pintar, esto no vamos a pintar, no se va a pintar por dentro, no te voy a cubrir persistencias. ¿Sale? Oye,
Pregunta, ¿podría haber un seguro que cubriera preexistencias? Claro que sí. Nada más que costaría el triple. Y sería justo porque yo te diría, oye, si yo estoy sano y de repente llega un cuate que trae cáncer y me está subiendo a mí el 40%, pues no es justo. ¿Por qué me está subiendo la prima a mí si yo estoy sano? No se vale. Y ese es el mismo tipo de cuestionamiento, ¿no? Luego, llegamos a la Junta y decimos, pues no se vale. Entonces dice Juanito, pues bueno, podemos hacer una cosa. Vamos a acordar todos aquí, ¿sí?, que se pinten todos los departamentos por dentro, no nada más estos, los de todos. Ah, ok, entonces ¿cuánto cuesta? Pues cuesta 200,000 pesos, yo les cobro 20, entonces ¿cuánto tienen que poner? 22,000. Va. Lo mismo son las pólizas de seguros. Las pólizas de seguros que incluyen más cosas cuestan más dinero. Las pólizas de seguros que incluyen menos cosas o que pagan menos siniestro cuestan menos dinero. ¿Sí? Entonces, y ahí, así es como se diseñan todos los planes de seguros, todos, cada uno de los planes. Se llega a un contrato, ¿qué le quieres poner, qué no le quieres poner? ¿Por qué no se cubre miopía y astigmatismo? ¿Por qué es tan común que si yo lo cubriera, tendría que subir muchísimo más las primas? Porque es algo que prácticamente más del 50% de la población tiene una de las dos. ¿Por qué si lo cubren en un grupo? Pues porque están dispuestos a pagarlo. ¿Sí? Porque la empresa, esa parte, está dispuesta a pagarlo porque se pusieron de acuerdo el grupo de 100, pero no estás poniendo de acuerdo al grupo de 1,000,000, ¿verdad? Para que pague. Si ustedes llegaran con sus clientes, y yo se los pongo así de fácil, los clientes que tengan de gastos, les digo, te tengo una buenísima noticia. A partir de ahora te voy a cubrir miopía y astigmatismo. Ah, gracias, pero va a costar 30% más tu póliza. ¿Qué les van a decir? ¿Quién sabe? El que esté enfermo de miopía y astigmatismo a lo mejor les dice, ¿sabes qué? Sí, qué buena onda, ¿no? Pero el que no, les va a decir que no. No, gracias. ¿Sí? Y entonces, cuando empiezas a platicar en este sentido, en cosas que pueden ser más fáciles de tocar o fáciles de entender, es cuando vas haciendo. Y luego, un año después, llega, 3 años después queremos volver a cotizar, ¿no? Ya estábamos pagando 22,000 pesos, decimos, oigan, pues ya nos gustó esto, ponernos de acuerdo, y se puso de moda los colores ahora más pastel, pues vamos a pintar de pastel todo el edificio, ¿no? Y entonces le volvemos a hablar a Pedro, llega Pedro y le decimos, oye, aquí están nuestros 22,000 pesos, Pedro, píntanos todo. ¿Qué les va a decir Pedro? Ya subió la pintura. Ah, bueno, entonces cotízanos. Pues sí, mira, antes la pintura, el galón de pintura costaba 450 pesos, ahora vale 650 pesos. Antes la mano de obra que yo pagaba costaba esto, ahora cuesta esto. Ahora les va a costar 28,000 pesos entre todos. ¿Alguien está cuestionando a Pedro como que sea el que está subiendo el costo de la pintura? No, ¿qué es lo que subió? La pintura. Los seguros de gastos médicos y todos los seguros, a final de cuentas, pagan. Si se sube el costo de lo que estás pagando, pues todos tenemos que pagar un poco más. ¿Por qué? Porque en realidad es una mutualidad. Esa es la palabra, es una mutualidad. Nos ponemos de acuerdo en una mutualidad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Lo que sube en el caso del seguro de gastos médicos no es el seguro. Son los insumos del seguro, que son las cuestiones médicas, al igual que todo, ¿no? Y luego termino explicándole, esto obviamente depende de cada cliente, conforme se va dando la plática, empieza a salir, empieza a no salir, pues va tomando muchas aristas y muchas cosas, ¿no? ¿Le dedicas un buen tiempo a la plática? Sí, claro, ¿no? Por supuesto, lo de menos es el cierre. Esto es un buen rato de estar platicando normalmente en un desayuno o en un café o en algo y digan, oye, a ver, necesito que me enseñes la cotización del seguro de gastos médicos. Espérame, primero te quiero explicar cómo funcionan las pólizas, ¿no? Si no te explico cómo funcionan las pólizas, es más, me dicen, no, yo ya sé. No, te quiero explicar. Sí me ha tocado un caso donde me dijeron, no, ya sé, quién sabe qué, si no me dejas explicarte, no puedes ser mi cliente.
Yo no te voy a vender una póliza si no me dejas a mí explicar, porque lo único que voy a comprar es un problema. A la larga. A la larga lo único que voy a comprar es un problema. Pregunta que si entra más gente en la mutualidad, ¿no se supone que debería de bajar? Sí, los grandes números hacen que se vuelva más estable y hacen que se haga más, siempre y cuando, lo que pasa es que si se enferma 1 de cada 10, ¿no? O sea, ya es cuestión de las estadísticas, ¿no? Y ahora son 20, pues se van a enfermar 2. Ahora son 30, se van a enfermar 3. La verdad es que no es lineal, tienes toda la razón. La verdad es que es como una parábola, ¿no? Va bajando, va bajando, va bajando. Lo que hace una mutualidad mucho más grande hace que los incrementos, y eso sí es una realidad, sean lo más estables posibles. No necesariamente que no sean lo suficientemente altos, pero lo más estables posibles, que no vengan de esta manera. Y mientras más grande sea la mutualidad. Ha habido gente que me ha dicho últimamente, se ha cuestionado mucho lo de las nuevas InsurTech, sobre todo en Estados Unidos, que pertenezco a la asociación de Gama. Ahí se ha platicado mucho de las InsurTech, que entre muchos se ponen de acuerdo y arman una mutualidad en una aplicación, ¿no? Y la verdad es que empezaron a jalar muchísimo y han venido quebrando como ejote. ¿Por qué? Porque se les está desviando. Al primer desvío, una mutualidad es padrísima. Oye, ¿qué les parece si todos en la familia, mejor vamos, en vez de comprar un seguro de gastos médicos, vamos a poner todos 10,000 pesos al año y en caso que alguien se enferme, lo pagamos todos? Bien. Eso está bien padre hasta que nos dan 2 siniestros de 2 millones de pesos y te hablan y te dicen, ¿sabes qué? Me tienes que dar 450,000 pesos ahorita. Y ahorita es ahorita. Y aunque lo tengas te va a doler y el problema es que no lo vas a tener. ¿No? Sí, de hecho he visto familias, ya saliendo un poco del tema, he visto familias que hacen sus propias mutualidades para pagos de deducible. ¿No? De gastos médicos, o sea, vamos a subir todos el deducible, hacemos una mutualidad para el pago deducible. Sin embargo, las que he visto no han jalado, porque cuando en una sola familia caen 2 o 3 guamazos, ya los otros ya no estoy de acuerdo. Entonces, es naturaleza. O sea, realmente, si tú estás dispuesto a pagar, mientras se mantenga justo, pero si tú llevaras una mutualidad chiquita y tú no te ha pasado nada y resulta que tu compadre, pues le das y le das y le das y le das, dices, oye, ya cómprate un seguro. O sea, ya baja tu deducible, cómprate un seguro, ya estuvo bueno. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de enfrentar ese tipo de precios, ¿no? Entonces, y otra muy importante con la que termino todo este rollo es, a ver, hay una máxima de todos los negocios. De todos los negocios, salvo las cuestiones gubernamentales y cosas que se hacen ahí, pero de todas las empresas y de todos los negocios, todo el tema por lo que la gente va a estudiar a Japón y estudia una maestría, ingenierías y que si los sigmas y que si los deltas y que todas esas cosas para obtener, ¿para qué son? Para reducir costos de producción. En todas las empresas, en los coches, en la venta de cervezas, en los seguros, en todo. Una gran parte de la gente que trabaja ahí en Matriz está trabajando cómo hacer para reducir los costos de producción. ¿Para qué quieres reducir los costos de producción? En un mercado cerrado, donde hay muy poca competencia, pues para ganar más dinero. En un mercado competido, para sobrevivir y para tener margen, ¿no? Y para ganar el market share, participación de mercado, ¿no? Aquí y en China, la prima de seguros, una prima de una póliza de seguro o de una mutualidad, es los siniestros. La parte más importante son los siniestros. Luego hay un pequeño componente que puede ser que antes era como del 14, hace 20 años, ahora son del 6, del 8% de gasto de operación, ¿sí? Y más los gastos de adquisición, es los benditos gastos de adquisición y la utilidad. Si ustedes van, los consejos de administración, prácticamente todas las empresas aseguradoras, la meta, el objetivo que se plantean en alcanzar, así como que el ideal, es el 4% sobre las primas de utilidad. Muy pocas lo logran y en todos los años menos. El 4%. Eso lo digo para decir, oye, a ver, de lo que pagas, tampoco creas que el señor Valles está llevando la mayor parte, ¿eh? Si le va bien, se lleva el 4% de la utilidad, ¿no?
Sí. Me pregunta que si un asegurado tiene un siniestro, que si tiene un impacto directo sobre el costo de la póliza él o si se reparte siempre. En el caso de una mutualidad grande, o sea, en el caso de una mutualidad grande que se llama experiencia global, o lo que le llaman la experiencia de toda la aseguradora, no se reparte entre todos. En el caso de empresas donde hay cosas chiquitas, ahí sí tiene un impacto sobre la prima de la persona. Pero eso ya es una cosa más técnica. Lo que quiero hablar aquí es, si la prima es igual a siniestros más gastos de operación, los gastos operativos en todas las aseguradoras están más o menos 1%. O sea, me refiero, son como del 6-8, pero no varían mucho entre una y otra, ¿no? Los gastos de adquisición son prácticamente los mismos en todas las aseguradoras. Porque acuérdense que, bueno, y si no lo saben, cuando se registra un producto de una aseguradora en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, lo que ponen de gasto de adquisición no es, oye, esto pago de comisión y estos son los bonos y fíjense que este es el PAI. No, ellos ponen un porcentaje que es el porcentaje del cual sale. Ya cómo lo repartan es distinto. ¿A quién le quieres dar más? ¿A quién le quieres dar menos? Pero todos tienen un gasto de adquisición muy similar. ¿Qué quiere decir con esto? Y es lo que le digo al cliente para que le quede bien, pero clarísimo. A ver, aquí en China, en todos los seguros, si la prima es barata, es que paga menos siniestros. Si la prima es más cara, es que paga más siniestros. ¿De qué? ¿Quién sabe? O sea, aquí qué sí pagan y qué no pagan, pero es así de claro, Si tú dices, oye, es que esto está muy caro, pues sí, pagan más siniestros. Si la prima es muy barata, pues es que casi no pagan nada, por lógica, ¿no? Entonces, cuando el cliente, y me regreso, cuando el cliente entiende esta parte, cuando le tengo que poner más a la mutualidad, es porque en caso de que yo me tenga que utilizarlo, voy a poder recibir más, ¿no? Y viceversa, ¿no? Y sepa que si subió, es mucho más fácil que si esto ya lo tiene, no deja de ser complicado, pero es mucho más fácil que si esto lo tiene claro, cuando llegue el año siguiente con un 22% de incremento, me vaya a entender por qué es el 22% de incremento. Ahora, eso no quiere decir que vaya a tener dinero para pagarlo, pues porque a él no le subieron el sueldo 22%. Eso no quiere decir que vaya a llegar, sí, qué buena onda que me subiste 22%. Eso no quiere decir que no se moleste, no se enoje, si no lo haga. Se va a molestar igual, pero en el fondo va a entender. En el fondo va a entender de dónde viene. No eres tú el que lo está fregando, no es GNP el que lo está fregando. Es la cantidad de gente que se está enfermando, ¿no? O sea, a mí sí me toca con asegurados, cuando yo con el incremento dicen, es que sí, ¿verdad? Ya a la gente le da mucho cáncer. Fíjense, la respuesta que me dan, en vez de decirme hijo de su madre, es que sí, yo he dado un chorro de casos de cáncer. O sea, ya está pensando el cliente en que si subió su póliza es que hubo más siniestros. La aseguradora pagó más primas. Yo a esto, y ahorita tengo el lema, sí, como decías, incluso sí le dedico mucho tiempo. Incluso en otro tipo de pólizas donde se negocia y se cierra, procuro siempre tratar de tener un rato con el cliente para poderle explicar esto. Sí me ha ahorrado, y no les voy a decir que te ahorran el 100%, hay gente que lo oye una vez, le vale, o te dice, o hay gente que te bloquea y te dice, no es cierto, que las compañías son unas rateras, y quién sabe. Está bien, ¿no? Digo, ya si se pone muy así, pues tampoco me interesa como cliente, porque tarde o temprano tiene una bronca así. Creo que está cuestionado por decir, uno sabe que por decir, el privilegio universal te paga el 7-8% de rendimiento y todo lo que es asegurado por un 4%, o sea, no tiene más sencillo invertir su dinero en otro producto y en lugar de ganar en 4 por 4. Lo que pasa es que es por la gran cantidad. Te voy a poner lo que pasa es que acuérdate que mientras más dinero tienes, es una curva así. Mientras menos dinero tienes muy poco rendimiento. Luego empiezas a ganar más y luego ya cuando estás hablando de cantidades enormes, les puedo decir, la tesorería más grande del mundo, que es el Banco Central chino, invierte al 2% ahorita. Pues eso es en lo que está la tasa de Estados Unidos, por eso está en el 2%. Claro que cualquier privilegio da más, pero ¿de dónde metes 100,000 trillones de dólares a esa tasa? O sea, no lo va a hacer. Entonces, una inversión que hace un empresario por el 4% de las primas, normalmente buscan que sea como el 20% del capital. Ojo, esto es de las primas, no es de la lana metida. Sí, pues estás buscando un 15-20% sobre el capital invertido, pero este es el 4% de las primas. Y es donde te tienen que dar la cuenta.
Ok, déjenme seguirle entonces. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, la intención, y esta parte, esta lámina es en la que me paro más, me detengo más, porque aquí la intención es, a ver, comuniquémonos, tratemos de hacer que entiendas la póliza, no la póliza, que entiendas cómo funciona. Y ya de ahí me voy a explicar cómo funciona la póliza. Ahora, nos vamos a presentar o a explicar la póliza con unas, incluso lo que tenemos, esto lo puedo presentar así, o lo tengo con unas tarjetitas. Son unas tarjetitas bien bonitas a color, es impresión de las láminas que van a ver ahí. Son unas tarjetitas, donde voy pasando a ver tarjetita 1 y le pongo la tarjetita. La primera clasificación de póliza de gastos médicos mayores son esos. Hay nacionales, hay internacionales. ¿Vale? Entonces la primera, en todas las aseguradoras, hay nacionales, hay aseguradoras, hay internacionales. Hay sus variantes y algunas cosas que están entre el medio, pero básicamente son internacional y nacional. ¿Cuál es la diferencia? Pues muy sencillo. En el internacional te puedes ir a atender al extranjero y en el nacional te tienes que atender en México fuerza. ¿Vale? Muy fácil. Ya que dudas, digo, no ustedes, dudas, le digo al cliente, ¿quieres saber algo? No. Okay. Vamos a la que sigue. Entonces, esta es la explicación de lo esto. Le puedes elegir entre dos tipos de cobertura, nacionales o internacionales. En internacional la suma asegurada está en dólares, en nacional la suma asegurada está en pesos. ¿No? Parece mentira, pero no sé si a ustedes les ha pasado, pero tienen un cliente que le vinieron gastos médicos y lo tienen en vida y todo, y de repente te dicen, oye, ¿qué no sé mi suma asegurada de mi póliza de vida era sin límite? No, o sea, ya no saben ni de qué te están hablando. ¿Cómo va a ser sin límite la suma de vida? No, la de los médicos y la de esta y la del otro, o sea, no están, se hacen total y absolutamente bolas de que no saben ni lo que tienen ni lo que traen. Entonces, y ahí les voy poniendo. La primera cuestión que tenemos que elegir es la suma asegurada. La suma asegurada es la responsabilidad máxima que va a tener la aseguradora, hasta dónde va a llegar la aseguradora. Y aquí, sí, dependiendo del cliente, que tanto se quiera meter a detalle, te vas metiendo en este momento o no te vas. Están los dos cuadritos donde están las distintas sumas aseguradas que tú puedes escoger. Y ahí surgen preguntas como, oye, pero antes había sin límite, ahora no había sin límite, había esto. Y yo te digo, bueno, espérame, mira, podemos, para esto, te voy a dar algunos datos para que veas, tranquilo. Hay mucha gente, pero es que antes era sin límite, por lo menos a mí me pasa mucho, ¿no? Y yo sí quiero no tener límite, que causa una de broncas esto de sin límite, porque la gente entiende que al tener suma asegurada sin límite le pagan lo que sea de honorarios, y le pagan lo que sea de doctores, y le pagan lo que sea de todo. Es que mi póliza era sin límite. No, es sin límite para arriba, pero tiene sus reglas, ¿no? 90.1 de los padecimientos se pueden cubrir con una suma asegurada de 5 millones de pesos. El 90% de los padecimientos están abajo de 5 millones de pesos. ¿Sí? Abajo de 5 millones de pesos. Esto es un poco de estadística. Punto 9 de los padecimientos, pero sí hay casi un 1% que han superado los 20 millones de pesos. Entonces, pues también digo, ¿te la quieres jugar? ¿Cómo te la vas a jugar? Algunos tipos de cáncer, algunos tipos de cosas. Los cánceres, por ejemplo, de mama se han abaratado muchísimo. Los cánceres más complicados de huesos se han hecho mucho más caros. O sea, todo depende de cuál sea el tratamiento. ¿Qué tanto se han gastado en un gasto médico? Sí, y ahí tengo, normalmente traemos, oye, fíjate, los siniestros que más se han pagado, o me lo sé. O sea, le digo, oye, lo que más se ha pagado en un siniestro de gastos médicos, según comentaba hace como unos 6 meses, ya creo que ya hay uno de 80 y tantos millones de pesos. Ningún padecimiento ha alcanzado los 103 millones de pesos. O sea, nunca jamás en la historia, lo que les digo, nunca se han superado los 100 millones de pesos. O sea, tu suma asegurada de 100 y tantos millones de pesos es casi sin límite. Además, esto es por padecimiento. Yo lo explico. Cada padecimiento son estas la suma asegurada. En el caso de esto. Entonces, estos son los deducibles que puede haber en el plan internacional. Estos son los que puede haber en el plan nacional. ¿Qué es el deducible? ¿No? Son los primeros pesos. Sacarlo del asegurado y lo explico. ¿No? Teniendo en cuenta lo que es el deducible, y dentro de ahí les pongo, a ver, aquí queda claro, o sea, a ver, de lo que te había platicado del edificio,
Si el deducible es mayor, o sea, si te van a pagar menos, ¿qué va a pasar con tu primo? Pues voy a pagar menos. Si el deducible es menor, pues entonces tienes que pagar más. ¿Sale? Entonces, y esto es demasiado grande. Teniendo en cuenta lo anterior, el monto debe ser una cantidad del asegurado pueda disponer de manera inmediata. Algo que sí les digo es, y muy importante aquí, es cuánto es lo que tú podrías sacar. ¿No? A ver, a todo mundo le va a doler pagar 5, 10, 15, 20, 30, lo que sea, aunque tenga toda la lana del mundo. A todo mundo le va a doler. Pero ¿cuánto podrías pagar sin que te desestabilizara por completo? O sea, sin que de plano te desestabilizara. ¿Vale? Sí, ¿y cuántas veces en el año? O sea, ¿cuánto es lo que podrías pagar? Y sobre eso ya vamos definiendo un deducible. Yo en lo particular procuro siempre que mis asegurados tengan el mayor deducible posible. ¿Por qué? Porque estoy convencido que la diferencia que hay, digo, en muchos casos es evidente. En el deducible da para varios siniestros al año. O sea, lo que te ahorras en primas te da como para que te enfermaras 2 o 3 veces en el deducible, en algunos niveles de deducible, ¿no? En algunos niveles de deducible abajo. Entonces yo sí procuro que se vayan lo más alto posible, pero que lo tengan bien claro. Y el argumento es, a ver, yo lo que voy a intentar contigo es que pagues lo menos posible por la mayor cobertura posible. ¿Y para qué le dejas dinero a la aseguradora si todavía no te has enfermado? ¿Para qué le das? Cúbrete en lo que no puedas pagar tú. Porque si se te desvía y te pasa algo, ahí no tienes que cubrir. Pero no le pongas dinero a la mutualidad de algo que tú puedes cubrirte tú. ¿Para qué? ¿No? Entonces, bueno, eso lo comentamos, ¿no? En el coaseguro, pues sí, a mí en lo particular sí me gusta el coaseguro 10. Lo dejo en 10, más altos seguros más altos, procuro no. Procuro no, porque entonces sí ya es demasiada la participación, pero no es tanto demasiada la participación, es demasiado el desgaste al momento del siniestro, porque al momento del siniestro sí hay una cosa real. El asegurado no se va a acordar que se ahorró 8 años de prima por tener un deducible más alto. En ese momento va a decir, híjole, tuve que pagar 80,000 pesos de deducible. Pero si además de que tuvo que pagar 80,000 pesos de deducible, le digo que tiene que pagar el 20% de todo, pues sí, ¿para qué me pongo a una bronca de esas? Y mejor me voy por el coaseguro de 10. Pero todos se los voy sacando por tarjetitas. Y no paso hasta que no esté la siguiente. ¿No? Luego, platico, hay diferentes planes. ¿No? Y existen los premios, los platinos, los flexibles y los versátiles. Y los planes internacionales en el extranjero tienen acceso a la y entonces platico que la diferencia entre los planes es el acceso a los hospitales. Y entonces, en este caso nosotros tenemos aquí en México, en Querétaro es principalmente lo que pongo, ¿no? Los planes de la Ciudad de México, en lo personal ofrecemos, en Querétaro, pues, normalmente no ofrecemos premio ni platino, ¿no? Entonces, normalmente ofrecemos índigo nada más, es el que más, índigo, ámbar y cuarzo, pero principalmente índigo es lo que ofrecemos, ¿no? A mí sí me gusta mucho los flexibles. Con ampliación, obviamente con ampliación hospitalaria, ¿no? Entonces, luego entro a los tabuladores médicos y la manera en la que más, en la siguiente, esta es otra. Estos son los tabuladores médicos que hay y esto es lo que te pagan por consulta. ¿Cuánto es? Te van a pagar por los demás. Les explico perfectamente que cada procedimiento quirúrgico tiene un tabulador, pero para que te des una idea, ¿no? Esto es lo que, pues ¿cuánto pagas tú normalmente cuando vas a una consulta? Pues tanto. Este es el tabulador que tú podrías tener, si puedes ir un poquito más arriba. Normalmente me dicen, a ver, pues cotízame más arriba y eso, ¿no? Hago casi todo lo posible que puedo yo hacer desde el diseño del producto del cliente para evitar el conflicto al momento del siniestro. Ya hablo de qué se trata el tabulador, por qué, insisto, mientras más le expliques, entonces aquí es bien importante, ¿por qué existen los tabuladores? Existen los tabuladores porque, ¿qué crees? En México los doctores cobran a como ven el sapo la pedrada. En Estados Unidos, les platico del Physician's Fee de Estados Unidos, en Estados Unidos los doctores están regulados y dependiendo su nivel de certificación no pueden cobrar más, se van a la cárcel si cobran más. No, está regulado lo que tienen que cobrar, hay tarifas, dependiendo del nivel de certificación que tienen. Pues ahí sí es muy fácil, pero aquí, y además, entre eso y entre que el doctor sabe que si el doctor sabe que le van a pagar más en una compañía de seguros, pues cobra más.
¿no? Pero bueno, eso se ha convertido en una cuestión bien complicada, ¿no? Y luego hablo de las coberturas adicionales, no voy a entrar, oye, pues estas son las diferencias de coberturas adicionales. La demplación hospitalaria definida, evidentemente, si vendemos un flexible, no lo vendo sin ampliación hospitalaria definida. O sea, a fuerza, porque es muy barata y la verdad, la tiene que tener, ¿no? O sea, la tiene que tener. Le explico las condiciones generales, los beneficios, le explico que tienen un costo extra y depende de las necesidades, ya las vamos platicando. Y hasta ahí, ya que expliqué la póliza, luego entro a hablar de los periodos de espera. ¿Qué creen que le digo o hablo con el cliente antes de decirle cuáles son los periodos de espera? Le explico con el ejemplo del edificio para qué son los periodos de espera y por qué las compañías de seguros metieron los periodos de espera. Los periodos de espera están para proteger a los asegurados que tienen mucho tiempo en una mutualidad de los que están entrando. ¿Por qué? Porque te acuerdas que platicamos que era un fraude bien visto en sociedad. Mucha gente entra y es muy difícil determinar si tienen ciertos padecimientos o no. Estas son las reglas para proteger a la mutualidad, para que la mutualidad no se desvíe, ¿no? Pero primero y antes de hablar de eso, le tienes que explicar el para qué existe. Cada vez que le digas una exclusión, algo negativo, tienes que explicarle con el ejemplo del edificio, que ya le expliqué, para qué sirve. Si vinieran unos nuevos, vamos a poner que acabamos de pintar, tomar la decisión de pintar por dentro y todos pagamos 22,000 pesos, ¿no? Ahí están los 22,000 pesos. Y de repente se cambian y llegan y luego la cuota normal es de 5,000. Va a llegar el nuevo y le va a decir, ahora quiero que me lo pinten de otro color, están por mis 5,000 pesos. Le vamos a decir, no, espérate, compadre, pagas tus 22. Pues espérate, a que volvamos a pintar todos, ¿no? Pero no me van a cobrar a mí por lo que tú estás entrando apenas. Es para proteger a todos los que tienen mucho tiempo, precisamente. Ese es el objetivo. Ah, ya lo entendí. ¿Y por qué son esos los padecimientos? Porque son los padecimientos más comunes que no hay manera de saber si lo tuviste antes o lo tuviste después. Si ya llegaste enfermo a la eventualidad o no. No tenemos manera de saber. Entonces, la manera de saberlo es ponerte un periodo de espera. Y con eso, ¿no? Con eso se protege a la mutualidad. Y estas son las reglas de entrada de la mutualidad. ¿Quién las puso? Pues las puso la aseguradora en nombre de todos los demás asegurados, pero en realidad es como si lo hubieran puesto todos los demás asegurados. A ver, nosotros somos un condominio y para que llegue un club que es social y pues para que entre nuevos socios al club social, estas son las reglas. Pues para que entre un nuevo socio a la mutualidad donde todos estamos poniendo nuestra lana, estas son las reglas. Si quieres. Si no estás de acuerdo, pues entonces hay otras, pues habrá que ver, pero prácticamente todas las aseguradoras te van a pedir sobre esto las reglas. Y entonces sí ya las explico y las veo, pero es importante que se vea de dónde salen y cómo salen, ¿no? En el tiempo continuo de la escuela, obviamente no se cubren preexistencias, ¿no? Ahí explico, si yo sé que el cliente viene de otra aseguradora, pues le explico que le podemos eliminar los periodos de espera, ¿no? ¿Por qué? Me voy al ejemplo del edificio. ¿Por qué? Porque si estuviera enfermo de antes, pues no se hubiera cambiado de seguro, pues se hubiera metido acá. O sea, estás como que eliminando el riesgo de que alguien esté entrando trayendo un siniestro ya, ¿no? Entonces, pues por eso lo podemos eliminar, porque entonces, pues mira, sí confío en él. Sí confío en él, ¿por qué? Porque ya venía asegurado. Entonces, pues esas son las reglas. Platico las exclusiones y trato de ir explicando cada una de las exclusiones con el mismo ejemplo del edificio. O con el ejemplo, y ya solito te las van, hasta ese momento solito te las van entendiendo, ¿no? Padecimientos preexistentes. Entonces, bueno, ya me voy con cada una de ellas. Ahí está lo de anteojos, alteraciones del sueño. Una de las más importantes que hago es, oye, las enfermedades que no está cubierto tratamientos que no tengan diagnóstico médico definitivo, ¿no? Digo, esta es una póliza de enfermedades y accidentes. Ahorita no me va a dar tiempo de explicar totalmente esto, pero enfermedades y accidentes, mientras no esté diagnosticado como una enfermedad o un accidente, pues no está cubierto. O sea, no es una póliza que cubra me siento mal, ¿no? Es una póliza, si te sientes mal por una enfermedad, sí te la va a cubrir, pero nada más porque te sientes mal. Entonces, mientras se están haciendo todos los estudios para ver qué tienes, eso no está cubierto, hasta ahí no está cubierto.
En el momento en que el doctor, ¿y quién es el que lo dicta? Tu doctor. En el momento que el doctor dice, sí tiene esta enfermedad, todo lo que traías de ahí te lo voy a cubrir, ¿no? Es muy importante revisar las condiciones generales de la póliza. Pero ya aquí, en la mayoría de los casos, ya el asegurado ya te está entendiendo. Pues sí, ¿verdad? Si yo cubriera los me siento mal, ¿qué le pasaría a la póliza? Costaría más. Oye, ¿se puede cubrir? Sí, se puede cubrir. Sí, puedo cubrir consultas, puedo cubrir lo que quieras. Pero va a costar el doble. Va a costar mucho más, ¿no? Y entonces ya te va sobre todo la plática y todo este rollo. Tratamientos, medicamentos indispensables, etcétera, etcétera, ¿no? Ha habido clientes que sí de repente salen, oye, sí quiero la póliza porque venía yo de tal lado, y, o sea, que ya se vienen para acá, o con alguno de los ejecutivos del despacho con el que se cierra la póliza y todo este rollo. Ahí lo que hacemos, sí, emito la póliza, sale, pero ya al entregar la póliza es que nos echamos toda esta plática, ¿no? De lo que tienes que hacer. Siempre digo, es muy importante que leas las condiciones de la póliza, que tienes que decir, son las reglas de tu contrato. No me vayas a decir al ratito que no la viste, yo te la estoy explicando. Tenemos nosotros para esto, adicionalmente, ya acabé con todo esto, le digo que nosotros tenemos una hoja que le llamamos un disclaimer, donde viene, por medio de la presente certifico que David Paniagua me explicó las condiciones de la póliza que son las siguientes, y viene todo, así letita chiquita, voltea, pum, y le firmas, compadre, ¿no? Y luego ya al final hablo de los beneficios sin costo y ya se va explicando todo este rollo. Y en esta tablita es donde tenemos a ver, ahora sí vamos a diseñar tu póliza. ¿Qué le quieres poner? Deducible, con el bono de coaseguro, y ahí ponemos 2, 3, 4 opciones, y en función de esa tablita ya el equipo me hace unas cotizaciones con unos cuadritos comparativos, ya te sientes a ver lo que vas a cotizar. Que te estén comparando con otra compañía y que tú digas, esto no me lo sé, o todas las otras compañías tienes que saber cómo funcionan para poder decirle por qué la diferencia en cotización. Procuro no meterme a otras compañías. Si me meten a comparar, o sea, si me pongo a comparar, yo no conozco cómo funcionan todas las compañías a detalle. Sí tengo comparativos de lo que hemos sacado de cómo funcionan otras compañías, pero con lo que más me defiendo ahí, sobre todo si es precio, normalmente si te van a comparar con otras por precio, es simplemente decir, pues tú dices cuánto quieres que te paguen. O sea, si es más barato es porque pagan menos. O sea, ¿en dónde? No sé. A ver, si tú tienes, les voy a poner un ejemplo, si tú tienes, para los que están en la Ciudad de México, si tú tienes una apendicitis y te atiendes en Médica Sur y tienes un plan seguro, porque el plan seguro nació de Médica Sur, ya no, pero nació de Médica Sur, va a ser la mejor póliza del mundo. Pero si tienes un trasplante con plan seguro, va a ser la peor póliza del mundo. Si tú supieras lo que te va a pasar, pues entonces ¿para qué compras seguro, no? O sea, pues en realidad no sabes lo que te va a pasar. Tú te tienes que cubrir, sobre todo para la parte de arriba y las cosas catastróficas que no pudieras hacer tu frente, ¿no? Esa es la parte más importante. Y sí les digo, oye, luego las aseguradoras pagan y tienen... Pero ¿saben qué pasa? Y esa es de las últimas que cuando hablo del ejemplo del edificio, ¿no? Se me olvidó comentar una cosa, y a veces lo digo más fuerte, y sobre todo cuando lo platico, es, a ver, ¿cuál es la responsabilidad mayor de una aseguradora, la que sea? Cuidar la mutualidad en beneficio de los socios de la mutualidad. ¿Cuál sería la responsabilidad del cuate que yo contrato para que pinte los departamentos? Que me cuide que los pintores pinten bien, que no suban los costos y que no salgan. Por eso lo estoy pagando. Ese 4% que le estás pagando a las compañías de seguros, se lo estás pagando para que administre la mutualidad, y por administrar la mutualidad significa que está cuidando el dinero de todos. Entonces, cuando te pidan más información y cuando te dicen que no te van a pagar la medicina que no va relacionada, ¿cuántas veces? A ver, si te pagaran medicinas no relacionadas, ¿qué haría tu compadre? Y ahí mismo el cliente dice, sí, no, pues van por una medicina y de una vez piden todo lo de la farmacia para que me lo pague. Cualquiera lo haría. Les digo que es el fraude mejor visto. Es responsabilidad de la aseguradora, y a veces sí, a veces se pasan del otro lado, a veces se extreman. Pero te voy a decir una cosa, y en ese extremo hay que explicar y hay que ver. Les voy a decir una cosa que yo tengo en mi experiencia, lo que tengo en Grupo Acerti.
que fui director general 19 años, se pagan una cantidad se pagan, híjole, no me acuerdo cuánto eran, pero se pagan alrededor de 15, 20 siniestros todos los días, cerca de 300 millones de pesos, ¿no? ¿Durante cuántos años lo he vivido? Y todavía no veía el peo, ni de GNP, ni de ninguna otra compañía que me he encontrado en el mercado, un contrato que no se cumpla. A veces hay pleito para que se cumpla, sí, y eso sí puede llegar a haber en aras de cuidar, pero de que se cumple, se cumple. No conozco un caso donde no se haya cumplido el contrato. De ninguna compañía, ahí ni siquiera es echarle flores nada más a GNP, de ninguna aseguradora. Bueno, muchas gracias. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Activa la campanita, dale like y comparte. Gracias.